varios temas. Me estuvieron preguntando muchísimo el tema de la inflación. Y como ya sabemos que normalmente los comunicadores chayoteros lo único que quieren es ocupar cualquier oportunidad para golpear, yo sí estoy dispuesto a de una forma coloquial explicarles qué es lo que está sucediendo con la inflación y no voy a empezar hablando de la inflación del país, hablo de la inflación global. Derivado de la pandemia, para que ustedes sepan ahorita, por ejemplo, Estados Unidos tiene una de sus mayores inflaciones que ha tenido en muchísimas décadas y esto se refiere igual que globalmente, a que después de la pandemia, como ustedes saben, mientras estuvimos confinados, pues la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Había poca demanda por muchas materias primas, por muchos insumos y obviamente había menos nivel de producción en las fábricas, en el campo, en general en todos lados, bajó la producción y pues a menor demanda, pues de alguna manera había mayor oferta. ¿Qué pasa? Pues cuando se empieza el mundo a desconfinar, se empieza un ciclo de alta demanda en materias primas, en alimento, en absolutamente todo. En la mejor prueba, para que ustedes se den cuenta de cómo sí funcionó así, es el petróleo. Si no mal recuerdan, por ejemplo, aquí en nuestro país, cuando fue la pandemia, el petróleo llegó hasta a temas negativos y bueno, en general en el mundo. Y cómo después se fue recuperando en forma paralelamente a que se reactivaba la economía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues lo que quiero decir es que, perdón que lo esté moviendo, pero me quiero acercar más a ustedes para verlos mejor. Y bueno, pues entonces el tema aquí, como se los venía diciendo, es que en la reactivación de la economía global, pues automáticamente se reactivan las fábricas, se reactiva toda la demanda para poder volver a producir y darle abasto a todos nosotros humanitos que vamos a empezar a pedir muchas cosas más, que vamos a consumir muchas cosas más porque ya no estamos confinados. Y bueno, pues entonces se viene el ciclo del alza de las materias primas. ¿Qué pasa con el ciclo del alza de las materias primas? Pues mundialmente empiezan a subir los precios y así es como se genera la inflación. Entonces, para que nadie los chamaquee, para que nadie les invente, para que nadie los engañe, la inflación tiene un impacto global ahorita por esa razón. Es una razón muy sencilla que la podemos entender todos. No se necesita ser un iluminado para poder entenderlo de esta forma. Claro que como todo lo buscan complicar los chayoteros, pues hacen pensar que se necesita ser un iluminado para entender esto. ¿Qué va a pasar? Esto no va a ser rápido. Siempre les he hablado de que en la economía hay ciclos. Y bueno, pues ahorita estamos en un ciclo de inflación derivado por lo que expliqué. Más o menos yo calculo, y como siempre les digo, y bendito Dios he sido bastante atinado, así como cuando les dije qué iba a pasar con la economía desde fin del año pasado, cuando todos querían, por ahí agosto hice el video, donde todos querían golpear y golpear y golpear, y pues está cumpliéndose a cabalidad lo que yo dije en ese video, tal cual como está. Inclusive mucha gente decía es que eres muy optimista y no, yo era realista, sabía cuáles iban a ser los factores directos e indirectos que iban a alimentar esta recuperación económica y lo expliqué en el video, no solamente hablaba de números, hablaba por qué se iban a dar esos números. Entonces, en este caso, pues lo que les puedo platicar es que el tema de la inflación nos va a durar globalmente, yo calcularía como de agosto a septiembre del año que viene, del 2022. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es a final de cuentas ver cómo ir mejorando el poder adquisitivo, que esa es una responsabilidad sobre todo en las economías como la nuestra y que hay muchas en el mundo, donde desgraciadamente los gobiernos anteriores fueron diluyendo el poder adquisitivo de las personas, sobre todo los que viven al día y el salario mínimo, ¿no? En general todos perdemos poder adquisitivo cuando hay un tema inflacionario. Ahora, ¿qué recomendaría yo, dadas las circunstancias? Yo, por ejemplo, si estuviera en la Junta de Banco de México, sí estaría ahorita levantando la mano y diciéndoles, es importante que subamos las tasas de interés. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ahorita no hay mucho incentivo para el ahorro. ¿Por qué? Porque se encarece el dinero. Porque en el momento que hay un tema inflacionario y te están pagando por ahorrar menos dinero, o sea, menos intereses, pues hay vamos a decir que una falta de incentivo para el ahorro. Pero al mismo tiempo,
lo que se tiene que hacer es subir la tasa de interés para que se incentive el ahorro. Ojo con esto, apúntenlo muy bien. Y claro, y diputados, senadores y los de la Junta del Banco de México y economistas, yo sí propondría definitivamente, y ahorita les explico por qué, que se subiera la tasa de interés para incentivar el ahorro, para que la captación se quedara de alguna manera, no nada más la captación, para que captemos más, pero lo que ya captamos se quede y no se vaya a economías donde puedan pagar más. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el dinero va valiendo menos y lo que queremos es que el dinero pues siga valiendo más y siga siendo atractivo para los ahorradores tener su lana aquí en el país, porque eso le da mucho sustento y mucha fuerza a nuestra economía y a nuestro sistema bancario. ¿Qué haría? Sí, por supuesto que como ya manejamos en este país tasas altísimas por dar el crédito y cada quien hace lo que se le da la gana, lo que haría es una excepción, son parte de ser disruptivo en este nuevo formato de economía humanista. No autorizaría que se suban las tasas hacia el crédito porque ya están altísimas. A ver, o sea, las tasas que tenemos que se pagan en México son del, vamos a decir, por el ahorro, alrededor del 4, 4,5, por ahí andan por ciento. Y si tú pides un crédito, vamos a decir, en una tarjeta, pues hay tasas del 45, 48, 50, 51, 55. Pues es un abuso. O sea, ¿dónde queda la justicia de que te pago 4,5, 5 por ahorrar, pero si te presto te cobro el 40 y pico por ciento? Claro, cuando ya vemos créditos hipotecarios pueden estar al 12, al 13, al 14, al 11, pero de todos modos, pues el tema del crédito, sobre todo en las tarjetas, es un abuso. O sea, yo sí voy de acuerdo que tienes que ganar dinero por prestar porque es parte de la economía y de un ciclo, pero sí creo que tiene que estar mucho más equilibrado. Me encantaría que revisaran cómo se maneja en Japón. Es muy interesante cómo ahí el gobierno es quien dicta la tasa de interés para el crédito que se va a dar. Y si nos fijamos, pues es muy interesante su economía. Entonces, no puede llegar alguien, una tienda, vamos a decir, de estas que abusan muchísimo del pueblo y decir, pues ahora vamos a cobrar 70% de tasa de interés. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho, miren qué tan injusta es la vida en este tipo de formatos económicos que los gobiernos anteriores fueron haciendo. Alguien que no gana mucho dinero, que vive al día y se quiere comprar una pantalla, acaba comprando una pantalla de 10,000 en 50,000. ¿Por qué? Porque le cobran 40,000 pesos de intereses con todos esos famosos abonos chiquitos. Y alguien que sí tiene dinero y que podría pagar más por la pantalla, sí paga los 10,000 porque le venden al costo de contado. Y claro, mucho hay los meses sin intereses, pero ¿qué es donde ganan? Eso es algo muy dañino para la gente que vive al día, porque te dicen, sí, te cobra meses sin intereses y te doy un precio atractivo, pero a final de cuentas, si te atrasas, quiero que vean cuál es la tasa. Vuelve a ser 45, 48, 50, 52, y pues a final de cuentas, como vives al día, tienes una probabilidad y estadística de poderte atrasar. Entonces, parecieran meses sin intereses que terminan siendo con intereses. Por eso digo que está tan desprotegida vamos a decir, el segmento de la población que vive al día, porque es de quien se abusa. Y es una tristeza, porque realmente sí es de quien se abusa. Les vuelvo a repetir, salgan y hagan encuestas. ¿Cuánto le costó a la gente que vive al día la misma pantalla de X marca que la gente que no vive al día? Y se van a dar cuenta, o estufa, o refrigerador, o sala, o lo que fuese, y se van a dar cuenta que la gente que menos tiene es la que es más abusada en el sentido de abusar, no de inteligencia, sino que abusan de ellos por la necesidad y terminan pagando más por las cosas o hasta por un crédito que a veces necesitan urgente por un tema de salud o por un tema de esto. Entonces yo creo que sí tendríamos que ir viendo cómo se quita esto leonino hacia la población y ver de qué manera incentivamos al ahorro a nuestra población. Y también eso se logra equilibrando más la balanza de no perder el poder adquisitivo. Y como les dije, estoy ya a punto de terminar el modelo económico que me gustaría presentar para el país y para los distintos países que tienen economías similares. Es un modelo económico que he venido trabajando 2 años
de verdad es fantástico. Creo que si todos nos sumamos puede ser algo maravilloso y terminaríamos muchísimo y muy rápido con el tema de la carencia, pero aparte no en base a la dádiva, sino en base a generar las oportunidades. Y créanme que cuando se los presente se van a emocionar. Y como les dije, lo voy a presentar en un foro económico internacional donde estoy invitado y antes lo quiero presentar acá porque creo que es muy importante que todos entendamos, empresarios, todos, población en general, clases medias, que a mí no me gusta hablar de clases, llamemos segmentos económicos medios, todos nos iríamos para arriba y de una manera rapidísima y el gobierno también, porque el gobierno empezaría a captar más dinero, pero el dinero ya quizás por medio de este avance de la captación de recursos de todos los segmentos de la población, recibiría más ingresos y podría hacer mucho más con esos ingresos a nivel infraestructura, inversión, desarrollo, productividad y se vuelve un círculo virtuoso de la economía. Entonces lo voy a presentar. Yo calculo que en 2 semanas lo voy a tener listo. Sí tendré un pizarrón para podérselos explicar bien y va a ser muy interesante. En vía de mientras, mi propuesta, por supuesto, porque para un modelo económico pues hay que trabajarle y hay que trabajarle en las cámaras y en los congresos. Y cuando digo en las cámaras, también hablo en las cámaras empresariales, porque hay que presentarlo para que también se emocionen y para que también le entren. Porque aquí la idea es que le entremos todos y que todo se vuelva justo lo que queremos, equidad de oportunidad enfocado al bienestar, al desarrollo, y a la oportunidad y a la productividad, porque todo mundo quiere salir adelante. Y creo que eso es lo que tampoco entendieron cuando el presidente les explicó la parte de los que eran aspiración, yo voy a decir aspiracionales, ¿no? Porque ese es como el término correcto. No